Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este viernes 20 de marzo, contándoles que 3 operarios resultaron heridos, en principio leves, tras colisionar 2 máquinas bateadoras de Adif que realizaban tareas de mantenimiento en Muñoz, en Salamanca, ayer a las 7:30 de la tarde. Uno de los heridos fue trasladado al hospital de Salamanca en vehículo particular. La Guardia Civil y un dispositivo sanitario se desplazaron al lugar. Fuentes de Adif restaron gravedad al accidente. Las máquinas no descarrilaron y el impacto fue limitado. Los heridos, un trabajador de Adif y 2 de una empresa subcontratada, presentan contusiones leves. El incidente se produce en un momento de máxima atención sobre la seguridad ferroviaria en España, tras el accidente de Adamuz del pasado enero en el que murieron 46 personas. 5 heridos al colisionar 2 máquinas de Adif. Dice Adif que que el accidente no fue enormemente grave, no sé, uno trasladado al hospital y los otros contusionados. ¿Cómo es posible que choquen 2 máquinas de Adif? Como para fiarse de que no choquen los trenes, ¿no? Y además todo eso pasa en un día donde Óscar Puente, el ministro de Transportes, de quien depende Adif, de quien dependen esas máquinas, de quien dependen esos operarios, sean trabajadores de Adif o sean subcontratas, en un día, en el que Óscar Puente se dedicaba a vomitar insultos en Twitter contra periodistas andaluces, porque se atrevieron a informar de que la actuación de Puente, las negligencias de Puente, las negligencias del Partido Socialista que nos han costado 46 muertos en Adamuz, además le van a costar a Málaga una cantidad ingente de dinero, porque al final resulta que llegamos a Semana Santa, una de las épocas donde los hosteleros tratan de hacer un poco de caja en un entorno económico particularmente hostil. Llegamos a Semana Santa sin conexión entre Madrid y Málaga en AVE, porque no ha sido capaz Óscar Puente de abrir la circulación hacia allí. No ha sido capaz de restablecer la circulación después del accidente de Adamuz y después de que se vayan derrumbando taludes porque ha llovido algo más de lo debido. En lugar de, reaccionar a esas noticias sobre la afectación económica que Málaga va a tener con alguna palabra de aliento, alguna petición de disculpas, alguna promesa de vamos a intentar paliar esas pérdidas o vamos a intentar minimizar el tiempo que Málaga esté sin conexión ferroviaria, en lugar de reaccionar así, Puente reaccionó ayer ladrando a los periodistas, insultándoles de manera grave en Twitter. Y mientras tanto, 5 heridos al colisionar 2 máquinas de Adif. El señor ministro está demasiado ocupado lanzando insultos en Twitter como para tener tiempo para asegurarse de que las cosas funcionan como deben, o al menos de que las cosas funcionan lo suficiente como para que nadie salga herido o muerto si utiliza las vías férreas en España. Bueno, en estos últimos días hemos podido ver un debate en la Asamblea de Madrid que resulta enormemente triste. Ya saben ustedes que tenemos un problema demográfico brutal, no solo en España, en todo Occidente. Y en lugar de afrontar ese problema demográfico intentando fomentar la cultura de la vida, intentando transmitir que tener hijos es bueno, que tenemos que tener hijos si queremos que la humanidad tenga un futuro, que los hijos son lo que al final marca el futuro de la sociedad, en lugar de transmitir esos mensajes,
el Partido Popular saca pecho en la Asamblea de Madrid de los abortos que se realizan en Madrid. Escuchen. La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, presumió en la Asamblea de Madrid de que 1 de cada 5 abortos de España se realizan en la región. Nosotros en Madrid no le denegamos el aborto a nadie, el aborto legal, seguro y que ha de ser poco frecuente. En Madrid el aborto es legal y está garantizado y las cifras hablan por sí solas, las reales, no las mentiras que cuenta usted y las historias que se inventan. 1 de cada 5 abortos de España se realizan en la Comunidad de Madrid. 2.000 vienen de fuera de la Comunidad de Madrid. La consejera añadió que 2.000 mujeres de otras comunidades acuden a Madrid a interrumpir su embarazo. Vox fue el único partido que criticó las declaraciones. La formación liderada por Santiago Abascal recordó que en España se niega la vida a más de 100.000 niños cada año y denunció que instituciones del Partido Popular y del PSOE destinan recursos a promover la cultura de la muerte. No existe el derecho a acabar con una vida, existe el derecho a vivir, señaló el partido, que también se opone frontalmente a la eutanasia. O sea que para el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, el Partido Popular de la señora Ayuso, pues, hombre, el hecho de que 1 de cada 5 abortos en España se produzca en la Comunidad de Madrid es algo, pues en fin, de lo que se puede alardear. 1 de cada 5. Decía la consejera de Sanidad de la señora Ayuso que en Madrid no se le niega a nadie el aborto legal, el aborto seguro, el aborto que debe de ser algo poco frecuente. Hombre, tan poco frecuente como que son 100.000 abortos al año los que se practican. Y según confesión propia, 20.000 en Madrid. No sé, se me ocurren muchas cosas por las que la señora Ayuso y su gobierno podrían tratar de sacar pecho. Por ejemplo, del hecho de que la Comunidad de Madrid pues ha sobrepasado hace mucho a Cataluña como motor industrial, económico, cultural de España. Sería algo de lo que sacar pecho. Se puede sacar pecho de que Madrid no es un lugar donde a la gente se la machaque echándole en cara su lugar de origen. Hombre, siempre y cuando sean legales. Aquí viene alguien legalmente de Singapur y si está 3 meses en Madrid, pues ya es de Madrid. No nos importa un soberano bledo donde ha nacido cada uno. Por ejemplo, este señor que tengo a mi izquierda, don Guillermo Díaz, pues creo que ha nacido en Colombia. Pero ¿qué quieren que les diga? Pues es bastante más madrileño que algún atontado que me encuentro por ahí. Vamos. Incluso, ya sé que va eso en su desdoro, pero es del Real Madrid. Pero ¿cómo se puede ser del Real Madrid, don Guillermo? ¿Cómo hay que ser, don Luis? Pero de esas cosas, es decir, que Madrid es ciudad de acogida, que Madrid pues económicamente está muy por delante de otras regiones que antes sí eran motor económico en España. Incluso del tema de la sanidad, aunque se está degradando también en Madrid, pero Madrid sigue teniendo una atención sanitaria bastante mejor que la de la mayoría de las comunidades autónomas. De todo eso se podría sacar pecho. Sacar pecho de que aquí en Madrid abortamos mucho, pues sinceramente me parece asqueroso, doña Isabel Díaz Ayuso. Sobre todo comparando con luego algunos postureos que vemos al gobierno popular de la Comunidad de Madrid. Qué lamentable. 1 de cada 5 abortos es en la Comunidad de Madrid y en lugar de avergonzarse, sacan pecho. Pues nada. Pues muy bien. A ver, lo podemos paliar trayendo, yo qué sé, 3 millones de inmigrantes irregularmente, a ser posible de religión musulmana. En fin, hablando de inmigrantes irregulares. En Portugal, pues el gobierno conservador, el PP de allí,
acaba de aprobar una ley para facilitar la deportación de irregulares. Qué contraste con el PP de aquí, ¿verdad? El gobierno de Portugal aprobó un proyecto de ley para acelerar la deportación de inmigrantes irregulares. La medida amplía los plazos de internamiento de 2 a 18 meses y endurece las prohibiciones de reingreso para quienes hayan sido expulsados. El ministro de Presidencia fue claro: para aquellos que prefieren la ilegalidad y se han puesto en manos de redes de inmigración ilegal, tiene que haber consecuencias. La ley también incluye medidas para evitar que las solicitudes de asilo se usen como táctica dilatoria para impedir expulsiones, tras el caso de 38 ciudadanos marroquíes que lograron evitar su deportación presentando recurso y solicitudes de protección internacional. El proyecto deberá ser aprobado por la Asamblea. Portugal se suma así a la tendencia europea de endurecer las políticas migratorias, en contraste con el Real Decreto aprobado esta semana por el gobierno de Pedro Sánchez, que facilita el acceso a la sanidad pública a todos los inmigrantes irregulares. Con lo cual, pues nos encontramos con la paradoja buscada de que irregulares que están en situación ilegal en Portugal, pues ahora no tendrán más que cruzar la frontera con España para tratar de regularizarse aquí y luego volver a Portugal como como personas regularizadas aprovechando Schengen. Con lo cual, pues vemos cómo Schengen se convierte en un coladero no para los ciudadanos normales. A los ciudadanos normales pues nos dan el derecho a viajar por los países Schengen sin necesidad de andar mostrando pasaportes, pero resulta que eso a la vez se aprovecha para que se puedan eludir los controles legales de unos países aprovechando los agujeros que hay en otras legislaciones o aprovechando directamente el intento de algún gobierno, por ejemplo el de Sánchez, por seguir fomentando la invasión de irregulares. ¿Cómo es posible que tengamos en Portugal un Partido Popular, el equivalente al Partido Popular, que adopta mano dura contra los inmigrantes irregulares, y aquí tengamos a un Partido Popular que dice que tiene el corazón así de ancho y que votó junto con el PSOE en el Congreso para que se tramitara la proposición de ley para regularizar a 500.000 inmigrantes irregulares? ¿Cómo es posible que en cada país de la Unión Europea los componentes del Partido Popular Europeo adopten posiciones distintas? En Portugal endureciendo la legislación para la deportación, en Italia promoviendo los centros de deportación extracomunitarios, el gobierno del que forman parte tanto el Vox italiano, Giorgia Meloni, como el Partido Popular italiano, Tajani, mientras que en Alemania pues resulta que se adopta en la práctica un lenguaje anti-inmigración, al mismo tiempo que se gobierna con los socialistas que son pro-inmigración. El Partido Popular Europeo es un carajal. En cada sitio se defienden cosas distintas en torno al tema de inmigración. Pero bueno, en fin, ¿de qué nos vamos a extrañar? El Partido Popular Español es un carajal. Y en cada sitio se defienden cosas distintas, incluso con el tema de la inmigración. Resulta que en determinados lugares PP y Vox llegan al acuerdo de no acoger menas. En otros lugares el PP acoge los menas. En algunos casos porque tiene el corazón así de ancho y en otros porque dice que es que no puede hacer nada para no acogerlos. No sé, creo que a lo mejor sería bueno que el Partido Popular imitara a sus homólogos portugueses. Digo yo, en fin, ya sé que
hay mucha gente en España que a veces se le olvida que Portugal existe, pero menos mal que nos queda Portugal, diría si fuese del Partido Popular Español. Bueno, ayer reunión de Trump con la primer ministro japonesa en la Casa Blanca. Y ahora les comentaré alguna cosa de la reunión, pero hubo un episodio pues ciertamente llamativo, donde Trump sacó a colación el ataque de Pearl Harbor. Escuchen. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se reunió este jueves con Donald Trump en el despacho Oval y le ofreció cooperación plena en el conflicto con Irán. Takaichi afirmó que Trump es el único que puede lograr la paz mundial y se ofreció a mediar con Francia y Reino Unido para garantizar el tránsito de petróleos por el estrecho de Hormuz. Cuando le preguntaron por qué no avisó a sus aliados del ataque, Trump respondió con ironía mirando a la delegación japonesa: queríamos sorpresa. ¿Quién sabe más de sorpresa que Japón? ¿Por qué no me avisasteis de Pearl Harbor? Bueno, la verdad es que el episodio fue hilarante, porque Donald Trump, pues hombre, añitos tiene unos cuantos, pero tiene unas salidas enormemente buenas, en esto como en otros temas. Le pregunta, o sea, la escena completa es, un periodista japonés dice: ¿por qué no avisó usted del ataque a Irán, ni a Europa, ni a Japón, ni...? Y dice Trump, dirigiéndose al periodista japonés, dice: hombre, porque lo que queríamos es que el ataque fuera una sorpresa. Dice: ¿por qué no nos avisaron ustedes de Pearl Harbor? Automáticamente las terminales progres quitan el contexto, es decir, que era una pregunta de un periodista japonés, y entonces dicen: Trump habla de Pearl Harbor delante de la primera ministra japonesa, como diciendo: este tío está loco. Fíjate, está senil, saca a colación Pearl Harbor. ¡Qué falta de tacto con la ministra japonesa! Por supuesto, gracias a las redes, todo ese tipo de manipulaciones cutres, pues se desmontan en 2 minutos. Y la cosa queda como lo que fue: una escena hilarante, protagonizada por un Trump que cuando quiere es enormemente ocurrente. Cuando quiere también es enormemente faltón. Pero vamos, tiene unas salidas que son geniales, como por ejemplo esta de Pearl Harbor. Con respecto a la reunión en sí con Sanae Takaichi, la primer ministro japonesa, hay que recordar 2 cosas. Uno, que los dos son amigos. Y cuando digo amigos, hombre, digo lo amigos que pueden ser unos políticos que viven separados por miles de kilómetros, que probablemente hablen por teléfono muchas veces, pero en persona pues se encuentran poco. Trump apoyó expresamente a Takaichi en las elecciones, y recordemos que Takaichi tuvo una victoria abrumadora. Primera mujer que es primer ministro en un país, Japón, que tiene una cultura con unos ciertos toques machistas bastante acentuados. En estos momentos Japón es uno de los países más perjudicados por el cierre del estrecho de Hormuz, porque casi todo el petróleo, casi todos los hidrocarburos que Japón consume pasan por Hormuz. Con lo cual, pues una de las cosas que trataron en su reunión Takaichi y Trump es precisamente qué pasa con el suministro de hidrocarburos a Japón. Y bueno, pues resulta que Estados Unidos tiene una solución además pues más rápida. El petróleo iraní o iraquí o de Arabia Saudí o de Qatar, o el gas de Qatar que van a Japón, pues tardan aproximadamente 3 semanas en llegar, mientras que Estados Unidos tiene yacimientos de hidrocarburos en Alaska con los que puede abastecer a Japón en solo 12 días. Con lo cual, pues imagino que algo tratarían acerca del tema. Pero sobre todo se trataba de dar una imagen, la imagen de que Japón es un fiel aliado de Estados Unidos y Japón respalda a Estados Unidos
en cuanto a los movimientos en política internacional que Estados Unidos está haciendo. Luego veremos qué está pasando con nuestros queridos europeos, pero antes nos vamos a Eslovenia, donde se van a celebrar próximamente elecciones y donde pues acabamos de ver que el gobierno se ha marcado un Sánchez. Escuchen. El gobierno izquierdista de Eslovenia, presidido por Robert Golob, está sacudido por un escándalo de corrupción a días de las elecciones parlamentarias. Varias grabaciones cuya autenticidad ha sido confirmada por peritos independientes muestran al secretario general de su partido afirmando que la ministra de Infraestructuras desvió 2,5 millones de euros de un gran proyecto ferroviario. Otra grabación describe cómo se pagaron comisiones del 10% al hijo del alcalde de Ljubljana para obtener permisos de construcción. Las cintas también apuntan al expresidente Milan Kucan como figura que maneja los hilos de la política, los medios y la economía eslovena en una estructura de poder heredada de la élite comunista de la antigua Yugoslavia. El escándalo estalla en el peor momento para Golob, conocido aliado de Pedro Sánchez en sus oposiciones contra Israel y contra Estados Unidos. Una tercera grabación revela además planes para privatizar una empresa energética estatal multimillonaria si Golob pierde las elecciones. ¡Hombre, qué bonito! Resulta que también metían la mano en la caja a la hora de hablar de infraestructuras ferroviarias. Anda, como Sánchez. Eslovenia es ese país, junto con Irlanda, que ha estado, junto con Sánchez, tocando las narices a Israel. Ha sido el país que ha impulsado junto con Sánchez y con Irlanda, y me olvido de Malta, esas 4 grandes potencias europeas, Irlanda, Eslovenia, Malta y España, impulsando el reconocimiento del Estado palestino, impulsando las resoluciones contra Israel y ahora tratando de impulsar la oposición a la guerra de Irán. Vamos, que Golob, el que está liderando Eslovenia, pues es un Sánchez, pero en un poco más pequeñito. Ya ven ustedes que comisión 2,5 millones de euros por hacer unas obras en las vías férreas. Vamos, por ese dinero aquí el Partido Socialista ni descuelga el teléfono. 2,5 millones de euros. Vaya chorrada. Bueno, pues han salido un montón de grabaciones mostrando cómo los socialistas eslovenos, los antisemitas eslovenos, los propalestinos eslovenos, pues son iguales que los socialistas españoles, los antisemitas españoles, los propalestinos españoles. Igual de ladrones. Pero lo curioso es que, según informan los medios eslovenos y se hace eco hoy la revista Politico.eu, que no es precisamente de la fachosfera, todas estas grabaciones han salido a la luz muy probablemente gracias a la intervención de Israel. Hay por ahí algunas visitas de algunos empresarios israelíes a Eslovenia en los días previos a la filtración de las grabaciones que apuntarían a que Israel pues le ha devuelto el favor a Eslovenia. Tú me tocas las narices con Palestina, con otras cosas, pues no te preocupes, hombre, yo saco a la luz las grabaciones de lo asquerosamente corrupto que eres. En fin, cosas que pasan, ¿no? Bueno, vamos con doña Diane Hernández para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, doña Diane. ¿Qué tal, amigos de Mañanas en Libertad? Desde Voz.us le ponemos al tanto de las últimas noticias de Estados Unidos y el mundo. El Departamento de Estado suavizó la advertencia a los estadounidenses para que no viajaran a Venezuela 2 meses y medio después de que Washington depusiera a Nicolás Maduro. El departamento también dijo que los estadounidenses aún deberían reconsiderar los viajes al país sudamericano, pero retiró su advertencia en contra de cualquier visita. Un total de 972 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Colombia desde 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz con la guerrilla de la FARC, indicó horas atrás la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
En otras noticias, el director general del Servicio Postal de Estados Unidos advirtió ante el Congreso que la agencia corre el riesgo de quedarse sin dinero en menos de un año si no se implementan medidas para aumentar los ingresos. Y la Casa de la Moneda presentó cambios por un solo año en monedas emblemáticas como la moneda de 10 centavos, la de 25 centavos, la de 50 centavos y la de $1 en Estados Unidos. Además, en 2026, la misma Casa de la Moneda lanzará monedas y medallas numismáticas especiales con diseños únicos y mejoras para sus productos habituales y sus lanzamientos anuales. Con más noticias como esta, tenemos a Voz.us, por supuesto también está nuestra aplicación y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, doña Diane, y un abrazo a los compañeros de Voz Media.